Y dos, defendamos los derechos humanos, los derechos humanos. Y espérate, porque me tengo que ir. Y los derechos humanos, el derecho a la vivienda es un derecho humano. Me tengo que ir a la pausa. Sergio, cierre. El derecho a la salud ¿A costa de quién? Ah, ¿no te gustan los derechos Si humanos? los derechos te los tienen, si los derechos te los tiene que pagar alguien más. No les gustan los derechos humanos. Déjame decir algo. Si un derecho te lo tiene que pagar alguien más, no es un derecho, es un privilegio. No, sí, no, es un los privilegio. privilegios son lo contrario. Derecho humano es derecho a la vida, derecho a la propiedad privada. Lo que ustedes quieren es que alguien le pague el resto a otras personas. Entonces lo que ustedes dicen es robarle a uno para darles a otro. Eso es lo que se ha hecho. ¿Y el impuesto qué es? ¿Y el impuesto qué es? Con eso me tengo que ir a la pausa. Vamos a tratar de aterrizar esta discusión, Antonella. Ya volvemos. Vamos a tratar, señor. Impuesto, no me diga que es voluntario un impuesto, pero es una incongruencia decir un impuesto a algo voluntario. Queda programa. Vamos a la pausa, vamos a tratar de aterrizar esta discusión. Ya volvemos. Un país como Suecia, ese es el que yo hablo. Noruega, Finlandia, eso es lo que yo quiero para Colombia. ¿Te gusta o no? No hagas eso. Déjame decirte... No hagas eso y tú tampoco lo hagas. No hagas ninguno de los dos lo que estáis haciendo hasta ahora. Y no me digas cómo actuar y cómo no. A ver, yo tengo la libertad plena, estoy en un país donde supuestamente se respeta la libertad de expresión, tengo que decir lo que puedo decir. No, pero lo que pasa es que tenéis que hacer las preguntas de manera que no sean capciosas ni hombres de paja. Según el compañero. ¿Te gustaría vivir en un país como Finlandia? Yo quiero que Colombia sea como Finlandia, Noruega, Suecia. Entonces lo que vos querés es tener libertad económica, política, individual, Estado de Derecho. Les voy a pedir pero ¿dónde están los empresarios? ¿Dónde están los empresarios involucrados en eso? Donde los empresarios tienen cada vez más rol que el Estado y el Estado tiene cada vez menos importancia. Un segundo, miren, ¿sí? No hable encima de la gente y cuando le diga que no hable encima de la gente, deje de hacerlo, por favor. ¿Listo? Pero entonces, deje de hacerlo. Siga. Bueno, yo simplemente mencionar esto, lo que hablábamos recién de países como los países nórdicos, países en los que se ha aprobado el estado de bienestar y fracasó, y después de eso los países nórdicos optaron por medidas de liberalización de mercados, donde se respeta el estado de derecho, donde se respetan los derechos de propiedad, y eso es lo que a estos países les ha dado un empuje de progreso económico. Si uno ve los índices de libertad económica, libertad política, libertad individual, de estado de derecho, de propiedad privada, de todos estos índices, los países nórdicos son los que lideran estos índices. Entonces, si vos me estás diciendo que querés para Colombia que se tenga aquí un sistema como el de los países nórdicos, entonces estás a favor, dentro de todo, de las ideas de la libertad. No voy a regañar, pero usted sabe por qué no estoy regañando. ¿Pero puedo hablar, Daniel, o no? Si hablamos de América Latina, yo no considero que mis ideas se enmarquen en... Creo que prácticamente ningún país de América Latina. Creo que Chile es lo que tiene a tener una tendencia más hacia lo que son mis ideas de respeto por los derechos de propiedad, la baja presión tributaria, la reducción del gasto público. Yo creo en esas cosas y creo en eso porque creo que el individuo tiene que tener dinero en su bolsillo en vez de dárselo a un gobernante o a un funcionario del Estado que te va a venir a robar. Fernández, porque los libertarios, en términos filosóficos, no reconocen los derechos económicos, sociales y culturales como derechos, sino como privilegios. Y yo creo que son derechos. Y que sí, hay que cobrar. Entonces yo me confundo cuando si Carlos Slim tiene 50.000 millones de dólares, pues que tenga 49.000. Porque los países nórdicos son los países con una red social educación pública muy poderosa. Donde los empresarios y el rol privado tiene una injerencia fundamental en eso. O sea, no nos olvidemos también lo que son los sistemas de vouchers, o sea, todo un sistema en el que sin los empresarios privados eso no estaría prácticamente funcionando. A ver, yo creo sobre lo que hablabas recién, esta cuestión de los impuestos. A ver, si uno lo plantea desde el liberalismo clásico, puede tener una diferencia con lo que es el libertarianismo, una tendencia un poco más liberalismo clásico, se enmarca en que hay ciertas cuestiones en las que el Estado tiene que estar, en las que el Estado tiene que, por supuesto, uno tiene que tener una tendencia a entender cómo van a funcionar estas cosas de una manera gradual en la que se puedan llevar adelante este tipo de sistemas, pero creo simplemente que los países en los que la gente tiene menor presión tributaria, o sea, esas son las personas que más pueden salir adelante. Cuando uno le cobra menos impuestos a la gente, cuando uno empieza a dejar de lado las promesas de redistribución de riqueza y de creación de subsidios, es el momento en el que la gente tiene más dinero en su bolsillo y puede tener dinero para decir, bueno, quiero invertir en esto, quiero invertir en lo otro, ¿no? Yo creo no hemos podido llegar a América Latina. ¿Cómo describiría un poco el fenómeno Antonella Martí?
Me pone un apuro, ¿sí? A ver, digamos que es como una nueva voz acerca de la derecha, la derecha libertaria, la derecha y la ciencia política en YouTube. Bueno, a ver, desde luego es una nueva voz. Vamos a dejarlo ahí un momento. Y yo creo que sobre todo, si en cualquier caso, pues por supuesto que ya me rebata, se considera que no estoy haciendo justicia, pero más que eso es anti-izquierda, anti-vieja izquierda latinoamericana. Yo no me defino de derecha, me defino libertaria, creo en las libertades económicas, políticas, individuales, además de todos los seres humanos, de todos los individuos y por supuesto respeto por la propiedad privada. Y en ese sentido concuerdo, no estoy de acuerdo en ningún tipo de socialismo, ningún tipo de izquierda, ningún tipo de marxismo, porque son ideas e ideologías fracasadas que se han probado una y otra vez y el resultado, los hechos nos muestran al final del día en la práctica que jamás han funcionado. Pero no hay un solo caso en el que han funcionado. Aprovechando que te tengo aquí, ¿cuál es tu problema entonces con la izquierda? ¿Los efectos o es un problema de principios? Porque no es lo mismo. Y has puesto las dos en la... Ambos, en términos de principios, porque creo que es una ideología, por supuesto desde la perspectiva marxista, que no está de acuerdo con la naturaleza humana, por algo intentan crear un hombre nuevo, eso atenta contra la naturaleza humana, y en el sentido de resultados también, porque se han llevado más de 150 millones de víctimas a lo largo de la historia y parece ser que la izquierda, el comunismo, el marxismo a lo largo del mundo intenta ocultar esa realidad que tampoco se cuenta en las universidades, en las escuelas. Los asesinatos de Stalin, de Mao, de Lenin, son realidades. Creo que esas pero en las escuelas a mí sí que me la contaron quiero decir, a mí esto sí me lo contaron en la escuela. Bueno, a ti, pero a lo largo de América Latina hay muchas cosas que en la academia no se cuentan porque hay una... Creo que en ese sentido el marxismo ha calado muy fuerte, ¿no?, dentro de los programas de estudio y las currículas a lo largo de la región. Y entonces, ¿por qué no se califica de derecha? Es decir, todo lo que usted viene diciendo parece, y creo que no hay nada, yo no hablo de derecha o de izquierda como de ninguna manera peyorativa. No, yo creo que ese es un debate que ya no es válido para el siglo XXI. Yo no creo tampoco que el liberalismo se encaje, por supuesto dentro de la izquierda no, pero tampoco dentro de la derecha. Yo creo que son dos cuestiones que creo que hoy es populismo o libertad, o autoritarismo y libertad. Y creo que las ideas liberales son las que han sacado evidentemente a los países que han salido adelante en economías que han progresado, son todas gracias a las economías y a los derechos de propiedad, al Estado de Derecho, todas cuestiones que al socialismo le molesta. A partir de los 80s, y este es mi análisis y lo pongo sobre la mesa para debatirlo, la derecha latinoamericana planteó como agenda política y económica las ideas que defiende Antonella. ¿Quién es la derecha latinoamericana? La derecha latinoamericana. ¿Y qué es el neoliberalismo? Porque eso vamos para allá. Sí, vamos para allá. Importante. Tranquila, modera tu ímpetu que vamos a tener mucho tiempo para discutir. Entonces, pero la derecha latinoamericana pues son todos estos señores, los Uribe, los Santos, los Gavirias en Colombia, por ejemplo, los Samperes, los Duques, los Menem, los Bolsonaro. Bueno, vamos a ver. Y entonces, ¿cuál fue la agenda que adoptaron? La agenda que adoptaron es la del neoliberalismo. El cuento del libre comercio, la teoría esta falsa de que a punta de libertad de libre comercio, libre circulación de mercancías y capitales, nos íbamos a volver potencias y demás. Pues resulta que 200 años de historia económica demuestran que Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Inglaterra son potencias no gracias a la mano invisible del mercado, que es una idea más cercana a los mitos que a la ciencia, sino gracias a la mano visible del Estado, al proteccionismo. Es un representante del tipo de izquierda que usted denuncia, es decir, si esa es una denuncia a un tipo de izquierda que realmente existe todavía. No es que un tipo de izquierda, o sea, quien sea que se pueda definir o pueda creer que el socialismo, el marxismo, o que su ideología se basa en esto, su ideología se basa en este tipo de sistemas que atropellan la propiedad privada, que atropellan al individuo. Yo creo que en eso lo que hablas del pluralismo es algo básico, fundamental, porque solamente en capitalismo o en liberalismo es donde se da este tipo de pluralidad de voces y donde se respetan las libertades individuales. No nos olvidemos que bajo todos los sistemas socialistas a lo largo de la historia, las libertades sexuales fueron
atacadas, lo mismo con todo tipo de libertades de prensa. No nos olvidemos que en Cuba existían las UMAP, que eran las unidades militares, donde eran prácticamente reformatorios encabezados Francia por puede Fidel ser una Castro. democracia socialista, por ejemplo. España, hasta cierto punto... ¿Socialista? Tiene un estado de bienestar que podría entrar dentro de esta idea de socialismo. A ver, por centrar un poco el debate, si estamos hablando aquí de un dilema entre poder y libertad, entonces lo que yo puedo decir es, en realidad, como el capitalismo permite la acumulación de recursos, también atenta contra la libertad, ¿Por qué atenta contra la libertad? porque quien más dinero tiene compra unas elecciones. No. Porque donde hay capitalismo suele haber una tendencia que exista el Estado de Derecho, y donde hay Estado de Derecho se respeta la división de los poderes y la Constitución Nacional, una Constitución Nacional que le ponga límites al gobernante, a diferencia de cómo pasa en los sistemas proteccionistas, donde hay una tendencia que surja un líder mesiánico, populista o caudillo que te pone el cartel de pobre en la cara y te da un subsidio. Tú hablas de Cuba y yo te compro el ejemplo, pero te puedo responder con Chile. Entonces, claro, por eso digo, si nos quedamos en este debate, es un ping-pong en el cual los dos tenemos ejemplos buenos y malos de No, ambos pero lados. déjame remarcar una cosa, porque creo que algo de lo que hablaba recién el compañero, esta cuestión del neoliberalismo, yo creo que eso es una palabra peyorativa de llamar al liberalismo, y creo que eso que se dice neoliberalismo de los años 90 no fue más que un neomercantilismo, porque si uno ve qué tipo de medidas se aplicaron, en el caso de Menem, por ejemplo, un tipo de cambio fijo, un aumento de la deuda, un aumento de los impuestos, la presión tributaria, privatizaciones que se hicieron de manera corrupta y de manera con socios del poder. Entonces eso no es liberalismo, eso no tiene nada que ver con el liberalismo, eso creo que es una porción de ciertos poderes estatistas que no se quieren hacer cargo de lo que fueron sus Déjeme entonces sus sistemas aterrizar y sus esto realidades. a lo que hay. Respondió, Estados Unidos, ¿dónde está? ¿En tus ideales que yo llamo neoliberales y tú llamas libertarios, o en el socialismo? O sea, eso ¿qué etiqueta le ponemos? No, yo no creo tampoco que Estados Unidos sea un país socialista. Creo que lo que tiene, sí tiene altos niveles, que ha tenido altos niveles de proteccionismo en cierto sentido. Creo que eso no se acerca. Creo que eso no se acerca, no, espera, porque creo que eso no se acerca para nada a las ideas de la libertad, pero lo que ha sostenido Estados Unidos es el marco del Estado de Derecho, que le han puesto límites a los gobernantes, a diferencia de lo que ha pasado en otros países con tu ideología que... ¿Con cuál es la mía? No, es que bueno, vos te definiste de izquierda. Hace 5 minutos. Sí, pero vos me acabas de decir que sos de izquierda, así que no sé. Yo quiero decirte que hay que ponerle contenido a las categorías. Entonces, acabas de decir que lo de Estados Unidos es proteccionismo, o sea, ese capitalismo que sí funciona. Pero permíteme, yo termino, yo te escuché tranquilamente. Hay aranceles. Entonces, hay aranceles y hay subsidios. Subsidios son plata del impuesto que le regalan a los productores de carros, de comida y demás. De hecho, es el país que más subsidia en el mundo, por encima de todo. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos sería tu país ideal. No, permíteme. Sí, probablemente. Yo lo que creo es que hay que probar es lo que funciona, más allá del debate de cuál categoría le queremos poner. Y voy a dar un ejemplo como este. Tú decías. Pragmatista. No, es que hay unas cosas que funcionan y ya ustedes verán si le ponen la etiqueta de Estados Unidos izquierda respeta o los de derechos derecha. de propiedad. Respeta la propiedad privada, que es el... Yo creo que hay que respetar la propiedad privada, hay que dar libertad de empresas pequeñas, medianas y grandes. Pero el papel del Estado en un país como Colombia debería ser el papel del Estado en los países desarrollados, que es tratar de garantizar que la producción nacional no se acabe, porque con producción nacional hay empresarios y con empresarios hay empleo. Y si la producción es buena... Empresarios, porque termina habiendo corrupción cuando el Estado interviene en la economía. Resulta que ese capitalismo del que yo te estoy hablando... ¿Qué pasa con la izquierda, el concepto de izquierda? Para mí, el gobierno de Chávez y de Maduro no es un gobierno que se pueda definir como de izquierda. Eso no es un gobierno. Parámetros. Partamos del punto de que bueno. Maduro no entra en la categoría de gobierno, y tampoco creo que entra en la categoría ni siquiera de izquierda ni de dictadura. Yo creo que eso es más allá de la cuestión. Es un narcorrégimen al que se le ha sumado el socialismo y que se le han sumado además las mafias organizadas y el crimen organizado. Tener más del 70% del territorio venezolano tomado por estas mafias organizadas, por la FARC, por ELN, tener el mismísimo terrorismo islámico operando en Venezuela como Bueno, digamos que es un gobierno que tiene todas esas características, porque sí, pero después es el que detenta el poder. El problema es que el socialismo a lo largo de la región dice que va a aprobar el socialismo, lo prueba y después dice que eso no es socialismo y lo vuelve a intentar una y otra vez. Y eso es lo que han hecho a lo largo de la historia. Se han lavado las manos y no se quieren hacer cargo de que su ideología tuvo que levantar un muro en Berlín
para que la gente no se escapara de un sistema tan nefasto como eso lo es fue. cierto, pero no acabas de hacer lo mismo con el neoliberalismo. No has hecho exactamente lo mismo. Es como el liberalismo de verdad no se ha aprobado todavía. Es la No, misma claro que lógica sí se ha aprobado, que con claro. el comunismo. Mira, incluso si uno se países como Suiza, los países nórdicos, Finlandia, Estados Unidos, ¿qué hay? Noruega, Estados Unidos es un país que se basó y que creció bajo los principios del liberalismo clásico, bajo los principios de un liberalismo clásico, bajo las ideas de la Ilustración. Y yo creo que, por supuesto, vos hablabas recién de cómo se vivía hace 200 años, mencionabas algo de hace 200 años. Déjenme aclarar que hace 200 años, o sea, prácticamente 200 años, 250 años atrás, el 85-90% de la población mundial vivía en extrema pobreza. Y es a partir de la revolución industrial, Así es, del auge yo del estoy de acuerdo. capitalismo, del auge de la globalización luego... Y de la revolución china. Y de las... No, el China es otro tema que creo Pero es que decir, ahora claro, lo vamos pero a es que- tocar. pero es que Ahora lo no, vamos a- pero déjame vamos a terminar el dale, concepto. dale. Déjame terminar el concepto. Y es gracias a este auge del comercio y gracias al auge del capitalismo que Sí. el mundo puede salir adelante. Países como Inglaterra, países como Alemania, en los que la gente tiene la posibilidad de inventar y de usar su tiempo para inventar las ideas que tiene, que están respaldadas en un marco de Estado de Derecho, de respeto por las instituciones, a diferencia de lo que pasa en países como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, como pasó en la Unión Soviética, donde la gente, los individuos, que pueden ser probablemente igual o más inteligentes que un Bill Gates o un Steve Jobs, esas personas que pueden tener buenísimas ideas están haciendo la fila en un mercado para conseguir comida. Esa es la única diferencia entre capitalismo y socialismo, que el capitalismo respeta el tiempo y el deseo y los proyectos de vida de la gente. En socialismo no, por algo nadie quiere vivir en socialismo. Socialismo la gente se escapa, cruzaban un muro en Berlín para escaparse, Pero me cruzaron Cuba en balsa y A ver, prefirieron ser Sergio, comida de Pero es que yo hice una tiburón. pregunta, no me la-